Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskritya namam chaivam narottamam devim saraswati vyasam tato jajamudiraje. Savai pumsham parodharmo jato bhakti adokshaye ahai tuki apratihata jachatma suprasidati. Vasudevem Bhagavate Bhakti Yoga Prajochitam Jnanayatyasu Meragyam Jnanam Chajat Ahai Tukam. Seguimos estamos en el canto 1 del Srimad Bhagavatam, del Mahabhagavat Purana. Empezamos con el mantra 16 y dice así, lo voy a decir en sánscrito primero. Kava Bhagavata Tasya Punya Shlokedya Karmana Shuddhi Kama Nasrinuyat Yasha Kali Malapaham. Traducción. ¿Acaso hay alguien que, deseando liberarse de los vicios de la era de la riña de Kali, no esté dispuesto a oír hablar de las virtuosas glorias de Dios, del Señor? El significado dice: esta era de Kali es la más condenada de las 4. Entendiendo que hay 4 eras que constantemente están reciclándose o es como las estaciones del año, ¿sí? Cada año es diferente, pero cada año tiene 4 estaciones. Estas 4 eras son como las 4 estaciones del año, y cuando acaban estas 4 eras empieza otro ciclo, otro año, y otra vez pasan las 4 eras, y así todos los años, hasta pues, desde el origen del universo hasta el final de estos más de 311 trillones de años que dura este universo. Entonces, esta era está muy saturada de hábitos viciosos, es como el invierno de la era, o sea, es como cuando ya la era principal, Satya, es como de mucha luz, es todo perfecto y vivimos más, mucho más, tenemos mucho desarrollo de la conciencia, tenemos 100,000 años de desarrollo de conciencia en cada vida, o sea, es muy, muy amplia. Y luego viene Tetra, entonces en Tetra ya hay menos, ya vivimos 10,000 años nada más, y entonces la conciencia disminuye un poco. Luego en Dwapara ya nada más vivimos 1000 años, obviamente la conciencia se degrada un poco más, y luego viene Kali, ya nada más vivimos 100 años y nuestra conciencia es prácticamente nula, y entonces hay una tendencia a la destrucción. Cuando acaba esta era, acaba en destrucción, y luego empieza otro renacer, donde empieza otra Satya, Tetra, Dwapara y Kali. Satya, Tetra, Dwapara y Kali. Y así durante la duración del cosmos. Y entonces aquí, como tenemos muy poquito tiempo para desarrollar conciencia, casi ya tienes que ser adulto desde que eres niño. Casi ya tienes que decidir qué sexo quieres ser desde que tienes 5 años. Casi tienes que empezar qué quieres ser de grande porque ya eres grande y ya te moriste, güey. O sea, es muy corta esta vida. Entonces, como no hay mucho desarrollo de conciencia, ¿qué conciencia le das a tus hijos? Pues muy poca. Y luego tus hijos, ¿qué conciencia van a desarrollar? Muy poca. Y entonces así se va degradando. Y de pronto ya tienes a las generaciones hijas del reggaetón y de la mala vida. ¿Sí me entiendes? Y en 2, 3 generaciones
Por algo los abuelos dicen, no mames, pinches generaciones bien jodidas las tuyas. Y tú dices lo mismo de las que vienen tres abajo. Y así ellos van a decir lo mismo de las tres abajo que vengan. También por eso está muy jodido, ¿no? Entonces es como una cadenita del mal. Así funciona esta era. Es una característica, no es un juicio. Entonces, hasta por el más ligero malentendido ocurre una gran pelea. Aquellos que están dedicados al servicio devocional puro del Señor, que no tienen ningún deseo de engrandecimiento personal y que están libres de los efectos de las acciones fruitivas y de las áridas especulaciones filosóficas, son capaces de escaparse de las desavenencias de esta era complicada. Los líderes de la gente están sumamente ansiosos de vivir en una atmósfera de paz y amistad, pero no tienen información del sencillo método de oír hablar de las glorias del Señor. Por el contrario, dichos líderes se oponen a la propagación de las glorias del Señor. En otras palabras, los necios líderes quieren negar por completo la existencia del Señor, en nombre del Estado seglar. Esos líderes hacen diversos planes cada año, mas debido a las insuperables complejidades de la naturaleza material del Señor, todos esos planes para el progreso están siendo frustrados constantemente. Ellos no tienen ojos para ver que sus intentos de establecer la paz y la amistad están fracasando. Pero he aquí la clave de salvar el obstáculo. Si queremos verdadera paz, debemos abrir el camino hacia la concepción del Supremo Krishna y glorificarlo a él por sus virtuosas actividades, tal como éstas se describen en las páginas del Srimad Bhagavatam. Mantra 17. Tasya karmani udarani parigitani suribhiha bruhi na shraddha dananam lilaya dadata kalaya. Traducción. Sus actos trascendentales son magníficos y placenteros, y los cantan grandes eruditos y sabios, tales como Narada. De manera que, por favor, háblanos pues, que estamos ansiosos de oír de las aventuras que él lleva a cabo en sus diversas encarnaciones. Significado. La personalidad de Dios nunca está inactivo, como sugieren algunas personas poco inteligentes. Sus obras son magníficas y magnánimas. Todas sus creaciones, tanto materiales como espirituales, son maravillosas y contienen plena variedad. Almas liberadas tales como Narada, Vyasa, Valmiki, Devala, Ashita, Madhva, Sri Chaitanya, Ramanuja, Vishnu Swami, Nimbarka, Sridhar, Vishvanatha, Baladev, Bhaktivinoda, Siddhanta Saraswati y muchas otras almas eruditas autorrealizadas las describen muy bien. Esas creaciones, tanto las materiales como espirituales, están llenas de opulencia, belleza y conocimiento, pero el ámbito espiritual es magnífico, por estar colmado de conocimiento, bienaventuranza y eternidad. Las creaciones materiales se manifiestan por algún tiempo como sombras pervertidas del reino espiritual, y puede decirse que asemejan a los cines. Atraen a la gente de un calibre poco inteligente que es atraída por cosas falsas. Semejantes necios no tienen información alguna acerca de la realidad, y dan por sentado que la falsa manifestación material es lo máximo que existe. Pero hombres más inteligentes, guiados por sabios, como Vyasa y Narada, saben que el eterno reino de Dios es más delicioso y grande, y que está colmado eternamente de bienaventuranza y conocimiento. Aquellos que no están versados en las actividades del Señor y su reino trascendental, a veces son favorecidos por el Señor en sus aventuras como encarnaciones, en las que despliega la dicha eterna que proporciona a su compañía en el reino trascendental. Mediante esas actividades, Él atrae a las almas condicionadas del mundo material. Algunas de esas almas condicionadas están dedicadas al falso disfrute de los sentidos materiales, y otras simplemente están negando la verdadera vida que tienen en el mundo espiritual. Esas personas poco inteligentes son conocidas como karmis, o trabajadores furtivos, yanish, o áridos especuladores mentales. Pero por encima de estas dos clases de hombres se halla el trascendentalista conocido como Satwat, o devoto, que ni se ocupa de la desenfrenada actividad material ni de la especulación material. Él se dedica al servicio positivo del Señor, y en virtud de ello obtiene el más elevado beneficio espiritual
que le es desconocido a los karmis y yanis. El Señor, como controlador supremo tanto del mundo material como espiritual, tiene diferentes encarnaciones de ilimitadas categorías. En encarnaciones como Brahma, Rudra, Manu, Prithu y Vyasa son sus encarnaciones cualitativas materiales, pero en sus encarnaciones como Rama, Narasimha, Varaha y Vamana son sus encarnaciones trascendentales. El Señor Krishna es el manantial de todas las encarnaciones y por consiguiente la causa de todas las causas. Mantra 18. Atakyahi Harediman Avatara Kata Shubha Lila Vidadata Shweram Ishwarashyatama Mayaya. Repito. Atakyahi Harediman Avatara Kata Shubha Lila Vidadata Shweram Ishwarashyatma Mayaya. Oh sabio, por favor, nárranos los pasatiempos trascendentales de las múltiples encarnaciones de la divinidad suprema. Esos auspiciosos pasatiempos y aventuras del Señor, el controlador supremo, los realizan sus poderes internos. Significado. Para la creación, conservación y destrucción de los mundos materiales, el propio Señor Supremo, la personalidad de Dios, aparece en muchos miles de formas de encarnaciones, y las aventuras específicas que se observan en esas formas trascendentales son todas auspiciosas. Tanto los que se encuentran presentes en dichas actividades, así también como los que oyen de esas actividades trascendentales narradas, también ellos se benefician. Mantra 19. Vayam tuna vitripyama Uttama shloka vikrame Yach Chri Nivatam Rasa Gyanam Suadu Pade Pade. Traducción. Nosotros nunca nos cansamos de oír hablar los pasatiempos trascendentales de la personalidad de Dios, a quien se le glorifica mediante himnos y oraciones. Aquellos que han desarrollado un gusto por las relaciones trascendentales que se tienen con Él, disfrutan de oír hablar de sus pasatiempos en todo momento. Significado. Existe una gran diferencia entre los cuentos mundanos, la ficción mundana o la historia mundana, y los pasatiempos trascendentales del Señor. Las historias de todo el universo contienen referencias acerca de los pasatiempos de las encarnaciones del Señor. El Ramayana, el Mahabharata y los Puranas son historias de épocas pasadas, que se han escrito en relación con los pasatiempos de las encarnaciones del Señor y en consecuencia permanecen frescas aún después de sus repetidas lecturas. Por ejemplo, cualquiera puede leer el Bhagavad Gita o el Bhagavatam repetidamente a lo largo de su vida y aún así encontrará en ellos nueva información iluminadora. Las noticias mundanas son estáticas, mientras que las noticias trascendentales son dinámicas, ya que el espíritu es dinámico y la materia es estática. Aquellos que han desarrollado un gusto por llegar a comprender los asuntos trascendentales nunca se cansan de oír esas narraciones. Uno se sacia rápidamente con las actividades mundanas, pero nadie se sacia con las actividades trascendentales o devocionales. Uttama Shloka se refiere a aquella literatura que no va dirigida a la nesciencia. La literatura mundana se halla bajo el control de la modalidad de la oscuridad o ignorancia, mientras que la literatura trascendental es muy diferente. La literatura trascendental se encuentra por encima de la modalidad de la oscuridad, y su luz se vuelve más luminosa con lectura y vivencia progresivas acerca de los asuntos trascendentales. Las supuestas personas liberadas nunca logran la satisfacción mediante la repetición de las palabras Aham Brahmasmi. Esa compresión artificial del Brahman, que significa que yo soy Brahma, se vuelve trillada y por ello, para disfrutar del verdadero placer, se dirigen hacia las narraciones del Bhagavatam. Aquellos que no son tan afortunados pasan al altruismo y a la filantropía mundana. Esto significa que la filosofía mayavada es mundana, mientras que la filosofía del Bhagavad Gita y el Bhagavatam es trascendental.
último texto de hoy, último mantra, el mantra 20. Dice, Krita van kila karmani, saha ramena keshava, ati martiani bhagavan, kuda kapata manusha. Traducción. El señor Sri Krishna, la personalidad de Dios, juntamente con Balaram, actuó como un ser humano y disfrazado así, realizó muchos actos sobrehumanos. Significado. Las doctrinas del antropomorfismo y zoomorfismo nunca se le pueden aplicar a Krishna. La teoría de que un hombre se vuelve Dios a fuerza de penitencia y austeridades está muy difundida hoy en día, especialmente en India. Desde que los sabios y santos detectaron que el señor Rama, Krishna y Chaitanya Mahaprabhu eran la personalidad de Dios, muchos hombres inescrupulosos han creado sus propias encarnaciones. Este proceso de fabricar una encarnación de Dios se ha vuelto una cosa corriente. Bhagavan Sri, no sé qué, ¿no? Este proceso de fabricar una encarnación de Dios se ha vuelto una cosa corriente, especialmente en Bengala. Cualquier personaje popular con unas cuantas trazas de poderes místicos exhibe alguna hazaña de malabarismo y se vuelve fácilmente una encarnación de Dios por votación del pueblo. El señor Krishna no era ese tipo de encarnación. Él era la personalidad de Dios desde el mismo comienzo de su aparición. Él apareció ante su supuesta madre como Vishnu de 4 brazos. Luego, a pedido de la madre, adoptó una forma de un niño humano y de inmediato la dejó por otro devoto, este último de Gokula, donde fue aceptado como hijo de Nanda Maharaj y Yashoda Ma. De manera similar, Balaram, Sri Baladev, la pareja del señor Krishna, también se le tuvo por un niño humano, nacido de otra esposa de Vasudeva. En el Bhagavad Gita el Señor dice que su nacimiento y actos son trascendentales, y que todo aquel que es tan afortunado como para conocer la naturaleza trascendental de su nacimiento y actos, de inmediato se liberará y se volverá merecedor de regresar al reino de Dios. Así que con el conocimiento acerca de la naturaleza trascendental del nacimiento y las acciones de Krishna es suficiente para la liberación. En el Bhagavatam, la naturaleza trascendental del Señor se describe en 9 cantos, y en el 10º se estudian sus pasatiempos específicos. Todo esto se llega a conocer a medida que progresa nuestra lectura de esta obra literaria. Es importante destacar aquí, sin embargo, que el Señor exhibió su divinidad incluso cuando se encontraba en el regazo de su madre, que sus actos son todos sobrehumanos, como levantar la colina de Govardhan a los 7 años, y que todos esos actos demuestran de manera definitiva que Él verdaderamente es la suprema personalidad de Dios. No obstante, debido a su cobertura mística, su supuesto padre, supuesta madre y otros familiares siempre lo consideraban un niño humano ordinario. Cuando quiera que él realizaba alguna labor hercúlea, el padre y la madre lo tomaban de otra manera, y ellos permanecían satisfechos con el amor filial inquebrantable que tenían por su hijo. En virtud de esto, al describirlo, los sabios de Naimisaranya dicen que se asemeja a un ser humano, pero en realidad Él es la suprema y todopoderosa personalidad de Dios. Srimad Bhagavatam Ki Jai. Con eso terminamos con el texto 20, del 16 al 20, del capítulo 1 del canto 1 del Maha Bhagavatam Purana o Srimad Bhagavatam. ¿Sí ya le paraste? Bueno, aquí, rápidamente el Bhagavatam nos va entrando un poquito más, o sea, apenas estamos en el primer canto, en el primer capítulo del primer canto. Entonces es como irse empapando poco a poco. Ahí va a haber muchas cosas que no se entienden, o algunas cosas que se repiten, o algunas cosas pero es necesario que uno las escuche para seguir absorbiendo más, porque acuérdate que son 12 cantos, entonces el conocimiento es muchísimo. Entonces uno tiene que ir escuchando nada más sumisamente y dejando que fluya. Habrá muchas cosas en las que no estás de acuerdo, el ego se va manifestando en esas cosas que uno, pero no estoy de acuerdo que, ¿por qué se llama Krishna? ¿O por qué tiene varios nombres? ¿Y por qué Krishna y Balaram? ¿Y por qué? Relájate, vas a ir entendiendo poco a poco. Si no sabes, cállate la boca.
y escucha, ¿sí? No le vas a decir al maestro del doctorado cuando tú apenas vas en el primer año del doctorado, ¿ah? No le vas a decir, yo ya sé todo. Entonces, es más o menos así, y más o menos, y se van a ir desarrollando mucho conocimiento trascendental. Entonces, con eso terminamos esta sesión. Nos vemos la siguiente.